Pues muy bien, muy contento y deseando pues, compartir con todos esta exposición que es una exposición, pero es algo más que una exposición. Es el cierre de un ciclo expositivo irrepetible que se inició en 2001 con una exposición sobre los Bassano, que siguió después 2003 Tiziano, 2007 Tintoretto, 2018 los retratos de Lotto y que concluye ahora con Veronese. Una serie de exposiciones dedicadas a la pintura veneciana del Renacimiento, que como bien sabéis, pues fue la piedra angular de la antigua colección real española y por lo tanto del actual Museo del Prado. Hemos concluido con Veronese, que es el más joven de esta tríada mágica que todos en el colegio recitábamos de carrerilla: Tiziano, Tintoretto, Veronese, y que es un pintor que comparte una serie de características con los otros, pero también presenta un perfil propio, y ese perfil propio en buena medida viene determinado de su origen en Verona. De hecho, él toma el apelativo de Veronese por nacer en Verona. Verona es parte de la terraferma veneciana, pertenece a Venecia, pero posee una serie de circunstancias que la hacen distinta. La primera de ellas es que es una de las más importantes ciudades romanas, o por lo menos una de las ciudades italianas que conservan mejores restos romanos, lo cual vamos a ver esta relación cercana de Veronese con la antigüedad, mientras que Venecia, por contra, es una de las poquísimas ciudades italianas que no es fundación romana, es una fundación post-romana. La otra es que Verona, por su ubicación, está más cerca del centro de Italia y por lo tanto fue mucho más permeable al arte centro-italiano. Y eso se puede ver en este primer área de la exposición, en una obra que puede llamar mucho la atención y que es la perla, ni más ni menos que la perla de Rafael. ¿Por qué está aquí la perla de Rafael? Pues la perla de Rafael está aquí porque estaba entonces en un palacio en Verona, porque fue encargada por Ludovico Canossa, que no solamente fue un importante patrono de Rafael, sino que además es uno de los principales interlocutores del cortesano de Castiglione. Y todo eso es muy importante para entender al joven veronés que se crea en este ambiente muy sofisticado, donde se venera a Rafael, donde se pondera la sprezzatura, esta habilidad para trabajar sin esfuerzo, para desarrollar las cosas sin esfuerzo, que va a ser connatural para él en su vida y en su carrera, ¿no? El otro gran artista centroitaliano que tiene una presencia importante, importantísima en Verona, es Parmigianino. Parmigianino había visitado Verona, pero sobre todo se conservaban bastantes obras suyas allí, entre otras la Santa Bárbara que ahora posee el Museo del Prado. Y esta influencia de Parmigianino se ve en muchos aspectos, se ve en motivos puntuales, pues el niño de esta Sagrada Familia es el mismo que aparece en obras tempranas de Veronés. Se nota también, por ejemplo, en el retrato. Parmigianino introduce en Italia una tipología de retrato familiar que parece ser que había inventado Holbein más allá de los Alpes, en un retrato precisamente de su mujer y de sus hijos, donde la mujer de Holbein aparecía con los niños como si fuera una suerte de caridad romana. Aquí vemos cómo Parmigianino adoptó y trasladó ese esquema al mundo italiano en este retrato que pertenece al Prado de la Condesa de San Segundo, y cómo Veronés pues adapta esta tipología de retrato de progenitores con los hijos. Aparte de eso, lo que vamos a ver es cómo esta influencia tanto de Veronés como de Parmigianino se manifiesta, además de en motivos puntuales o en tipologías, sobre todo en el colorido. La paleta de Veronés es muy distinta a la de los venecianos. Frente a la unidad tonal de los venecianos, aquí tenemos una paleta cambiante, una paleta iridiscente, que es realmente extraordinaria. Es uno de los pintores probablemente con una gama cromática
más amplia de todo el Renacimiento italiano, y con una valentía extraordinaria. A veces cuando pensamos en un pintor valiente lo pensamos en términos de esa pincelada deshecha, pero hay que ser muy, muy valiente para en una misma figura pues mezclar o conjugar de forma armónica el verde, el amarillo, el azul claro, el rosa. Y en ese sentido pues estamos ante un pintor pues realmente valiente, que desde muy temprano es un genio precoz. Es decir, la primera obra que vemos en la exposición pues probablemente la ejecutó con 17 años. Con 17 años ya está haciendo palas de altar para las grandes familias, y con 20 años está haciendo obras tan absolutamente maravillosas y conmovedoras como esta conversión de la Magdalena, que es una de las obras, yo creo que más conmovedoras de la exposición. Esa mirada de la Magdalena en sombra hacia la figura de Cristo, pues es realmente, pues eso, realmente conmovedor, ¿no? Otras obras nos muestran pues ese querencia por el mundo antiguo. Era un mundo que estaba, como he dicho, muy presente en Verona. Aparte de eso, es muy plausible que en estos momentos pues Veronese, formando parte del cortejo, del séquito de uno de los aristócratas de Verona, pues visitara entonces Roma, con lo cual pues bueno, todo ello pues fue acrecentando su gusto por la antigüedad. Y también la relación que tuvo siempre con los arquitectos, que es fundamental. Él es hijo de un cortador de piedra, y aparte de eso prácticamente lo adoptó San Micheli, que era un arquitecto. Él empieza trabajando como decorador en las villas de San Micheli e inmediatamente después entrará en contacto con Palladio. De hecho, una obra como esta, ya ambiciosa, que ya demuestra pues un pintor en pleno dominio de sus recursos, pues a la derecha, por ejemplo, a la izquierda tenemos unas ruinas que evocan el pasado romano, pero el edificio que tenemos a la derecha es probablemente la primera representación que hay de la Basílica de Vicenza de Andrea Palladio. Esta relación de la arquitectura y de con el pintor es fundamental y explica lo que es la sección más importante de la exposición. La exposición tiene una primera y una penúltima sección cronológica sobre los principios de Veronese y su final, y 3 secciones temáticas en el centro. La primera y más importante es esta que tenemos aquí, que lleva por título Maestoso Teatro, y que intenta explicar cuáles las dos formas que en un momento determinado, a nosotros, son los actores, los personajes que actúan en esa historia, y la relación que se establece entre el escenario y los personajes condiciona no solamente la forma de la pintura, sino también el tono de la narración. Bien, en estos momentos hay 2 alternativas que derivan de la lectura, curiosamente, del mismo pasaje, que es en la descripción que hace Vitruvio de la escena teatral romana. Y estas 2 opciones vienen representadas por 2 binomios arquitecto-pintor. Por un lado, Palladio Veronese, por el otro, Serlio Tintoretto. ¿Qué es lo que propone Tintoretto? Y hemos traído nuestro maravilloso lavatorio. Según la forma como Serlio y después Tintoretto leyeron a Vitruvio, el escenario teatral es un escenario con un punto de fuga muy elevado, flanqueado por edificios, que se proyecta en profundidad, lo cual permite que los personajes se vayan distribuyendo por el escenario, también adentrándose en él. Por contra, Palladio, de forma más rigurosa, leyó el mismo pasaje de Vitruvio y interpretó la escena teatral romana como realmente era. Pensad, los que me estáis escuchando, por ejemplo, en el Teatro Romano de Mérida, y lo entenderéis perfectamente. Un fondo arquitectónico que deja muy poco espacio delante para que tenga lugar la representación teatral. ¿Eso cómo lo traslada Veronese a la pintura? En lugar del punto de vista de fuga elevado de Tintoretto, pone un punto de fuga muy bajo, con lo cual el escenario donde están los personajes se reduce drásticamente y los personajes aparecen todos en primerísimo plano de izquierda a derecha. Es como una especie de friso que se puede leer como tal de izquierda a derecha. El tipo de colorido mucho más brillante de Veronese ayuda a que
la sensación de vividez de la escena pues sea prácticamente como si estuviéramos delante de un teatro. Imaginaros que esto viniera iluminado con una serie de candelas a ambos lados. Esta forma de componer las obras se manifiesta en casi todas las obras narrativas, pero llega a su ápice en lo que es probablemente la tipología, el subgénero de obras que más fama procuró a Veronese, que son las cenas o los banquetes. En la exposición contamos con una obra absolutamente excepcional, probablemente una de las más importantes que jamás han prestado al Museo del Prado, que es la cena en casa del fariseo, procedente del museo, la Galería Sabauda, la Galería de los Museos Reales de Turín. Es la primera de las muchas cenas que habría de pintar Veronese, curiosamente encargadas para refectorios de monasterios. Delante de esta obra pues cenaban y comían los frailes, los monjes, y es una obra que tiene pues todo aquello que nosotros asociamos a Veronese. Esta riqueza de colores, esta riqueza de personajes, de tipos físicos, este lujo en el despliegue de las indumentarias, de tipos exóticos. Tenemos gente con turbantes que probablemente pues saluda a una procedencia oriental, tenemos africanos, tenemos gente de todas partes. Tenemos esta arquitectura absolutamente majestuosa. De hecho, esta sección se llama Majestuoso Teatro, que es como Ridolfi, el primer biógrafo de Veronese, definió este tipo de obras. Tenemos este despliegue de perros, fue un pintor de animales maravilloso, el papagayo. Tenemos esta paleta absolutamente increíble, la cantidad de colores realmente impresionante que tiene la obra de Veronese. Tenemos también incluso algún apunte autobiográfico. Como he dicho antes, era hijo de un cortador de piedra y de hecho, de alguna manera, firma la obra con ese clavo que está clavado en la piedra, en la columna, y que de alguna manera alude a la profesión de cortapiedra que tenía el padre. Como digo, pues una obra absolutamente maravillosa que también nos habla de esa idea de Venecia de proyectar una imagen de lujo, una imagen de ostentación, una imagen de riqueza, que paradójicamente se produce en el momento en que Venecia empieza a evidenciar los primeros síntomas de una decadencia política y de una decadencia económica. Es lo que se ha llamado el mito de Venecia, que de alguna manera Veronese contribuyó con sus pinceles de forma decisiva a exaltar ese mito que ha llegado hasta nuestros días prácticamente, la imagen de Venecia como una ciudad gozosa, como una ciudad divertida, como una ciudad maravillosa, y camuflando esa progresiva decadencia. También responden a una idea del banquete como celebración de la sociabilidad, es decir, una sociedad que se reconoce en estos actos colectivos que sirven también como despliegue de algunas de las virtudes materiales de Venecia. Venecia como una ciudad no solamente de una belleza extraordinaria, también de una sociabilidad extraordinaria, y donde se celebran pues estas manufacturas de lujo que eran uno de los pilares de la economía veneciana. Pensad que estamos en el momento en que se regulan, se codifican lo que es el ritual de la mesa, cuando empiezan a vestirse las mesas con manteles, cuando empieza a usarse los 3 cubiertos en las comidas. Esa sociabilidad, esa forma de pautar cómo se comporta uno en la mesa, será rápidamente codificada en tratados y se extenderá por toda Europa. Aquí tenemos otra obra absolutamente fundamental, es la Adoración de los Magos, que procede de Vicenza, una obra que habla también de este lujo, de esta ostentación de las élites del territorio véneto y cómo la habilidad de Veronese para satisfacerlas. Si uno ve este cuadro le llaman la atención muchas cosas, pero es difícil que ignore estos telas tan suntuosas de brocado, de seda. No es casual
que aparezcan aquí, puesto que la persona que encargó el cuadro, que es este que tenéis, este hombre barbado que está aquí, pues era un mercader de sedas que lo que quiso de alguna manera era vindicar su profesión, pues mostrando pues el papel que tenían a la hora de adorar o de servir para la exaltación de la gloria de Cristo. Bueno, lo hemos acompañado con unas maravillosas telas de seda venecianas que además repiten incluso las características de los estampados de la época. Miguel, y esta opulencia también a veces le llevó algún disgusto, ¿no?, con el Santo Oficio. Bueno, él tuvo un episodio con una de estas cenas, la llamada hoy cena en casa de Leví, que en realidad era pues una última cena que está llena de personajes de todo tipo. No solamente están los personajes sacros tal y como los enumera el relato evangélico, sino que aparecen también bufones, soldados, y la Inquisición en 1573 pues lo llamó y le dijo: oye, es un poquito profano esto, o te has extralimitado, hay como una cierta falta de decoro. Él contesta de una forma muy inteligente, dice que los pintores, como los poetas y como los locos, tienen una cierta libertad para inventar, que bueno, que él simplemente tenía un cuadro muy grande, pues le habían pedido muy grande, que le habían dicho que pusiera personajes, y que es lo que hizo. Le cambió el tema, pasó a llamarse Cena en casa de Leví, que permitía pues mucha más libertad, y con eso pues salió airoso de la empresa. Él de todas formas era muy inteligente, y cuando uno ve esta escena se da cuenta cómo los personajes sacros suelen ir vestidos a la antigua, mientras que los personajes modernos van vestidos de forma contemporánea, con lo cual siempre, es decir, pueden concurrir en el mismo espacio, pero están en dos mundos distintos, ¿no? Hay una sección temática que está dedicada a la técnica. Veronés es uno de los pintores que probablemente esté en posesión de una variedad de registros técnicos más extraordinaria. Para que os deis cuenta de algunos ejemplos, los primeros bocetos al óleo que se conservan, aquí lo tienes, son de Veronés. Probablemente no los inventó él, casi seguro que no. Hay referencias documentales a bocetos al óleo anteriores, pero los suyos son los más antiguos que se conservan. Es decir, esto está hecho al óleo sobre un papel, y son bocetos, pues no solamente antes de presentar al cliente el dibujo preparatorio, sino si querías también darle pues una idea de cuál iba a ser el color empleado, pues utilizabas estos bocetos al óleo. A partir de aquí se van a popularizar y van a tener pues en siglos posteriores pues algunos practicantes tan maravillosos como puede ser el propio Rubens. No solamente hizo esto, sino que es un dibujante completísimo. En eso se nota también esa herencia centroitaliana que lo distingue de los italianos. Tenemos desde los bocetos absolutamente rápidos que hacía en hojas, donde una primera idea ves cómo perfectamente cómo su cerebro está evolucionando. Por ejemplo, en esta hoja que tenéis aquí, donde las figuras también podemos ver cómo al principio están todas desnudas, luego irá añadiendo lo que es la indumentaria. Fases más elaboradas, como puede ser un dibujo preparatorio para una figura completa. Hay dibujos preparatorios para una composición entera, pero también hay dibujos que no están relacionados con ninguna pintura, sino que son dibujos con un fin en sí mismo, es decir, dibujos hechos para coleccionistas, como estos maravillosos dibujos hechos con tiza blanca sobre este fondo azul, estos papeles azul, que son maravillosos y que sabemos que se hacían directamente para gabinetes de coleccionistas. En ese afán por explicar lo que es el taller, pues hemos pedido a Jacobo que nos haga una reproducción, una copia de la Magdalena de Veronés, siguiendo paso a paso la técnica del pintor. Son 6 minutos que colgaremos pronto en la página web y que cuentan pues muchísimo sobre la técnica suya. Y luego, pues bueno, hay ejemplos de cómo funcionaba el taller con el concurso de ayudantes y cómo pues bueno, podemos ir viendo el dibujo subyacente, la paleta, etcétera, etcétera. No me voy a extender porque podría estar aquí pues muchísimo tiempo, ¿no? Es una exposición que reúne más de 100 obras. 106 obras. Una de las cosas que la distingue de otras exposiciones
que hemos hecho antes sobre pintura veneciana es esa idea de hacer algo más ambicioso que incluya no solamente obras de Veronés, sino también obras de pintores contemporáneos suyos que ayuden a explicar las cosas. Este es un magnífico cuadro del Louvre que de alguna manera pues explica lo que antes es una cena de Maús, donde junto a los personajes bíblicos pues vemos que aparecen pues una familia de Verona, puesto que esto es la arena de Verona, que quisieron ser retratados. Bueno, me dicen que tenemos poco tiempo, sí. Simplemente para que veáis dos referencias rápidas, una de ellas la pintura mitológica. En plano oval un imperio con estos tres Martes y Venus de Edimburgo, de la Sabauda y del Metropolitan, junto con uno de los modelos escultóricos que le sirvieron, el torso Belvedere. Tenemos una última sección cronológica de su vida dedicada al último Veronés. Veronés en sus últimos años cambia tanto como reacción a circunstancias externas, la terrible plaga de 1576 que mata a un tercio de la población de Venecia, también la Contrarreforma, se ve perfectamente esta presencia constante que adquieren en sus últimas obras los sacramentos, el papel mediador de los sacerdotes, y también probablemente en contacto con la obra de pintores contemporáneos como el Tintoretto de San Rocco o el último Jacopo Bassano. Se percibe en toda esta idea más pastoril la importancia que tiene el paisaje en su producción tardía. Y la exposición concluye con una sección dedicada al legado de Veronés. ¿Cuál fue la herencia de Veronés? Haciendo una distinción muy clara entre, por un lado, los herederos legales, los familiares de Veronés que quisieron seguir el negocio familiar durante una generación, repitiendo con bastante poco talento los modelos del maestro, y los herederos artísticos, es decir, aquellos artistas, algunos lo conocieron, otros no, que realmente fueron conscientes de su valía y de su importancia. Nos hemos centrado sobre todo en la generación inmediatamente posterior, en el Greco, que toma la idea del color, la toma claramente de Veronés, los Carracci y Rubens, y a partir de Rubens como el interés por Veronés arraiga en España, se puede ver su impacto en pintores como Alonso Cano. Y acabamos con un guiño a la fama de Veronese entre los coleccionistas del siglo XVII en Europa, a través de este famoso cuadro del gabinete de pinturas del archiduque Leopoldo Guillermo, donde aparecen pues varias obras de Veronese que hoy se conservan en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Y eso apresuradamente, por desgracia, la última parte, pero era lo que os tenía que contar. Invitaros a venir a ver esta exposición, que yo creo que es una ocasión irrepetible de aproximarse a uno de los pintores con mayor talento y que nos ha dejado algunas de las obras más bellas de la tradición pictórica occidental. Es una exposición que está patrocinada por la Fundación AXA, que efectivamente, y cocomisariada por mi querido amigo y colega Enrico María Dal Pozzolo, profesor de la Universidad de Verona, con el que tuve la fortuna de hacer la exposición de los retratos de Lorenzo Lotto. Y se podrá ver hasta el 21 de septiembre. Pues ya sabéis, tenéis tiempo, pero no lo dejéis para muy tarde. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias. Y os animamos a todos a visitar esta exposición. La verdad es que es un placer, y tenéis hasta el 21 de septiembre. Muchísimas gracias por seguirnos.